Carlos Bedia, muy buenas noches. Muy buenas noches, Teresa. Carlos Bedia, economista y diputado del Partido Popular. Tras las elecciones del pasado 22 de mayo, eras una de las nuevas incorporaciones de la candidatura que encabezaba Ignacio Diego. Y has logrado tu acta de diputado y tu escaño. Es lo que se dice llegar y besar el santo. Llegar y besar el santo, sí, exacto, sí. Exacto. Bueno, nacido en un mes de noviembre del 67, economista, como digo, y muy implicado en los temas de actualidad. Los espectadores de Televaya te conocen muy bien, porque antes de ser diputado y después de coger el acta de diputado has seguido... No he cambiado, ¿eh? No has cambiado nada, vamos, sigue siendo igualito. Y espero no cambiar, eso es verdad. Bueno, eres muy asiduo de esta casa, participas en nuestros programas de tertulia, en el foro con Fran Girao, en fin, que los espectadores ya te conocen. Pero yo no sé, lo acabas de decir, no he cambiado, pero bueno, yo no sé si algunos aspectos, algunas cositas, algunos detalles sí que cambian o se depuran o se moldean en función de tu nueva responsabilidad, que es ser diputado del Grupo Popular. Hay una cosa curiosa que llevo, no sé, desde la campaña electoral, que hay gente que me aconseja que me moderen más. Que te moderes. Y yo no sé exactamente a qué se refieren, porque el concepto de moderación yo creo que es equivocado, ¿no? A veces se confunde moderarse con no decir toda la verdad o con no definir a la gente con los adjetivos que se merecen. Hay que ser moderado. Yo creo que cuando una situación hay que denunciarla, se tiene que denunciar con todas las palabras y con todos los objetivos. Y cuando una persona hace algo que consideras que no es lo correcto, no se le ve decir, bueno, vamos a tratarnos, venga, no lo repitas, no. Si es un cara, hay que decir que es un cara, si es un ladrón, hay que decir que es un ladrón, y si es buena persona, hay que reconocerle que es buena persona. Pero eso sí que quizás ahora tengo la sensación de que yo antes opinaba por lo que yo pensaba y era libre de mis opiniones, pero ahora tengo detrás de mí, aunque sea mi parte alícuota de una 20ª parte, pues a 150.000 cántabros que confiaron en el Partido Popular. Entonces sí que en ese sentido tengo que tener más respeto por no herir sensibilidades de la gente. Entonces sí que quizás soy un poco más moderado en los adjetivos, sobre todo en los calificativos. Siempre has sido muy vehemente, muy franco, muy sincero, siempre has dicho exactamente lo que pensabas y cómo lo sentías, y bueno, y hay diferentes maneras de expresar lo que a uno le pasa por la cabeza o por el corazón, pero tú, vamos, siempre te has caracterizado por eso. Me gustaría que nos contaras cómo fue eso de entrar a formar parte de la candidatura de Ignacio Diego. Pues yo estoy afiliado al Partido Popular desde los 17 años. Es más, yo me afilié, como has dicho ya la fecha de nacimiento, que la gente pueda sacar un poco ya las conclusiones de mi edad, me afilié cuando todavía era Alianza Popular, y como en esa época no tenía 18 años, no podía afiliarme al partido, entonces ni siquiera Nuevas Generaciones. Entonces se creó o existía en ese momento una otra, lo que llamaban clubs juveniles de Nuevas Generaciones, ¿no? Entonces yo me afilié con 17 años porque desde siempre le he tenido muy claro que esa de que la política es para otros, que bueno, da igual quién esté, quién no esté, todos hacen lo mismo, no creía en ello, sino que sinceramente creía que el Partido Popular defendía unos ideales y una forma de sociedad mejor que la que defendía la izquierda, y desde ese momento siempre he estado en el partido. Nunca en ningún cargo ni nada, simplemente como afiliado. Hay una actividad que a mí me resulta muy divertida, aunque es estresante, que son el ser apoderado interventor en las elecciones. Es divertida algunos días, otros días no lo es tanto, ¿no? Por ejemplo, el 22 de marzo fue muy divertido. 22 de mayo. El 22 de mayo fue muy divertido ser apoderado. Y porque ahí te relacionas también con mucha gente que piensa como tú y ves pues, qué es lo que busca la gente, ¿no? Pero nunca había tenido ningún cargo dentro del partido. Nacho me llamó, sabía que reconozco que a mí la política me gusta el debate y me gusta defender las ideas del Partido Popular porque creo que las puedo defender sin ningún problema. Hay otros que defienden otras ideas sin creerlas, ¿no? Nosotros defendemos lo que creemos, entonces es muy sencillo. Me llamó Nacho y me dijo que si me quería complicar la vida, y le dije, pues bueno, pues vale, me la complico. Y así fue, así de sencillo, así de
de natural y, vamos, para mí supuso, pues eso, una carga de responsabilidad muy seria para mí respecto a mi forma de actuar respecto a Nacho, porque la confianza que ha demostrado en mí, vamos, pues ha sido mucha. Hombre, formar parte de la candidatura y sobre todo, bueno, pues estar entre los 20 primeros dice mucho, ¿no?, de lo que se ve en ti en este caso, de lo que se aprecia y también de lo que se espera. El curso está por empezar, hay actividad parlamentaria en este mes de julio, pero son, bueno, son una serie de plenos con los que hay que cerrar un poquito, ¿no?, antes de comenzar el nuevo curso político. Eso será en septiembre, pero hay cierta actividad parlamentaria en julio, la elección del senador, etcétera, etcétera. ¿Cómo está siendo tu primer contacto con el Parlamento, a sabiendas de que no es este el ritmo habitual? El ritmo normal empezará en septiembre. Yo antes te decía, antes de empezar el programa, te decía que joder, Teresa, es que estoy como un pulpo en un garaje, y es que es realmente así, ¿no? Porque claro, cuando se cambia el Parlamento y sigue todo igual, es decir, la oposición sigue en la oposición, el gobierno sigue en el gobierno, es mucho más sencilla la transición, porque no ves ninguna diferencia. Pero el tema es que, claro, nosotros pasamos de la oposición, de un grupo de 17 diputados, que yo creo que ha sido magnífico, ha sido un grupo de oposición muy bueno, y que yo creo que gran parte del éxito de llegar a los 20 se debe a ese trabajo de 8 años realizados. Y claro, es un grupo que tiene ya una estructura y unos trabajos que ahora tienen que cambiar el chip, porque ahora ya no es lo mismo, ahora no es... claro, yo pensaba que el trabajo de diputado no era tener que estar investigando dónde consigo información, ver a ver dónde cruzo datos para ver si les cojo a estos en algo porque no me dan ni la hora. Es decir, yo no creía que era Sherlock Holmes ser diputado de la oposición, pero en Cantabria sí. Ha habido 17 Sherlock Holmes que, vamos, yo creo que ahora les pones ahí en CSI a cualquiera de mis compañeros y te resuelven cualquier caso, porque hacían milagros, es decir, con ausencia total de información por parte del gobierno conseguían datos y conseguían cosas interesantes para que la sociedad cantabria lo supiera. Ahora, ¿qué pasa? Toda esa estructura está cambiando, estamos ahora en nombramientos y también, claro, estamos en julio es una época complicada también para el Parlamento, ¿no? Y en este caso yo estoy pues ayudando en la mudanza con mis compañeros, y luego también pues esperando también, porque hace falta ya definir cuáles son las comisiones, porque como ahora hay menos consejerías se ha tenido que reducir todo la burocracia en ese sentido, y hay que reordenarlo todo. Entonces estamos esperando a que ya el 14 en el Pleno pues ya se cierre, digamos, prácticamente el círculo, y empezar a trabajar con toda la ilusión del mundo, porque hay muchísimo por hacer. ¿Cómo han sido estos últimos 8 años para Carlos Bedia? Desde tu experiencia y desde tu labor profesional y desde tu percepción personal, porque como tú mismo has dicho, eres militante de este partido desde que tienes uso de razón, aunque entonces se llamara Alianza Popular y estuviera el señor Fraga al frente. Aquello fue el inicio de todo esto, ¿no? Pero ¿cómo han sido estos 8 años? Luego vamos a entrar, si te parece, en casos concretos como Sodercan, GFB, que a ti te han tocado muy de cerca. Tenemos 10 horas para el programa. No tenemos 10 horas, pero bueno, algún esbozo podremos hacer. Pero en general, ¿cómo has vivido estos 8 años? ¿Enfadado, impotente, esperanzado? ¿Cómo ha sido? Yo el comienzo, recuerdo el comienzo del ciclo de lo que yo llamo UTE, PRC, PSOE, en una tertulia en COPE Cantabria, en la que participaba, y en esa tertulia que dirigía Javier Rodríguez estaba el señor Revilla, estaba el señor Ángel Agudo, que todavía no era consejero, y estaba yo. Y era en el ring, y había una compañera que, disculpa, no recuerdo el apellido. Y fue con público, que había como 250 personas en el ring, que fue algo espectacular. Y ese fue el momento en el que yo no llamaría traición de Revilla, sino el comienzo de la ambición de Revilla. Porque claro, es difícil, o sea, la gente también tiene que valorar que lo que le ofrecieron a Revilla fue indecente, pero fue algo muy grande. Le ofrecieron presidir Cantabria siendo el partido menos votado. O sea, algo con lo que jamás en su vida había podido soñar, despierto, claro, porque evidentemente no iba a conseguir jamás votos suficientes para gobernar Cantabria por sí solo. Entonces, claro, yo creo que ahí se le nubló la vista,
al PSOE se le nubló el sentido común y empezó un ciclo en el que habíamos conseguido ya acabar con la época de Ormachea, 8 años que costó mucho normalizar la sociedad cantabria, porque aquí la gente se piensa que la autonomía ha sido maravillosa siempre, pero ha sido muy convulsa también. La época Ormachea fue muy dura en todos los aspectos. Y después de que un Martínez Sieso consiguiera tranquilizar ya, institucionalizar y formalizar la autonomía, pues vuelve otra vez la quiebra, vuelve la quiebra del populismo, de las albarcas, vuelve la quiebra de la fiesta, del sobao y demás. Y eso sí que, en cierto sentido, a mí me dio rabia, ¿no? Yo consideraba que era un paso atrás en la sociedad de Cantabria. Pero no porque quisiera que el PP siguiera gobernando y demás, porque en ese momento además no tenía yo ninguna necesidad de que gobernara no era ningún cargo ni estaba en ninguna estructura. Pero yo creo que sí que fue un punto para atrás. Lo que pasa es que vino con la inercia del Gobierno Nacional de España del Partido Popular y los primeros años pues vivieron de esa inercia. Pero claro, lo que nos hemos encontrado al final del ciclo de los 8 años es tremendo, tremendo. Es mucho peor de lo que la gente piensa y nos estamos dando cuenta que han sido 8 años de sol y playa. Pero así, 8 años de sol y playa. Y así están las cosas, ¿no? En resumidas cuentas, son 16 años en el gobierno del Partido Regionalista, primero pactando con el Partido Popular y después pactando con el Partido Socialista y accediendo a la presidencia cuando eran la tercera fuerza política, después ya eran la segunda fuerza política, ¿no? Con esto, o de esto, mejor dicho, hemos hablado con muchos insignes socialistas de Cantabria, veteranos socialistas, socialistas de raza de toda la vida, y todos te dicen lo mismo, que bueno, fue un suicidio para el Partido Socialista, aquello, y a las pruebas nos remitimos porque sus resultados son paupérrimos, ¿no? Son francamente malos, pero al fin y al cabo 16 años gobernando. ¿Con proyecto, tú crees, Carlos, o el proyecto del Partido Regionalista era amoldarse al proyecto de su socio de gobierno e intentar rentabilizarlo lo mejor posible? Yo al PRC o al Partido Revillista de Cantabria lo denomino también Ormachea 2.0, porque es exactamente eso, es la versión ampliada y mejorada del concepto de política que tenía Ormachea. Pues a Ormachea le dieron leña. Hasta con Cabárceno. Con Cabárceno y con el Palacio de Festivales, lo recuerdo perfectamente. Y luego me acuerdo yo que Jaime Blanco inauguró el Palacio. Pero Miguel Ángel Revilla en el estrado era absolutamente despiadado. Y lo que hablaba Revilla de la corrupción. Y hay que recordar que Ormachea se la aparta de la política por un cartel de 6.000 euros. Un cartel de obra de 6.000 euros, de una empresa que luego, la empresa que estaba en la obra y tal, curiosamente ha hecho muchas obras con el señor Revilla, pero fueron por 6.000 euros. Yo no sé por qué en proyectos como GFB o, yo no sé, es que cualquier cosa de estas, el Racing, lo que hemos conocido ya de que se ha eliminado la pignoración y el gobierno ha perdido 7 millones de euros en el Racing. ¿Qué pasa aquí? O sea, aquí algunos por 6.000 se le aparta de la política y otros tienen barra libre. Yo creo que ahí es un problema que a veces las actuaciones de los políticos no tienen repercusión y hay cosas que no se pueden perdonar, ¿no? Pero sí que es verdad que el PRC nunca ha tenido ideología. A mí me gustaría saber que la gente, ¿cómo puedes pasar de decir que no quieres ver un molino de viento, porque eso es horrible, a querer instalar 700 en función de con quién gobiernes? O sea, con el PP paralizas el plan eólico, con el PSOE no le paralizas, lo multiplicas por 5. Bueno, si eso es coherencia, evidentemente, si eso es coherencia. Pero yo creo que el PRC nunca ha tenido